Claro que sí. Al comienzo de la historia vemos a una pareja llamada Héctor y Clara, que acaban de mudarse a su nuevo hogar. Esta nueva casa está ubicada lejos de la ciudad y en medio de un denso bosque. Héctor está tan exhausto por la mudanza que se deja caer en la cama en cuanto llega, pero a pesar de sus mejores esfuerzos no puede dormir. Para pasar el tiempo, toma sus binoculares y comienza a observar las zonas circundantes. Justo entonces oye sonar el teléfono de la casa, lo cual es un poco extraño, considerando que no han compartido el número de la casa con nadie. Héctor va rápidamente a contestar la llamada, pero nadie responde. Entonces vuelve a llamar al número, pero nadie contesta. Más tarde esa noche, Héctor está sentado afuera en el jardín con su esposa, Clara, observando el área circundante a través de los binoculares. Al girar sus binoculares hacia el bosque, ve a una chica en el denso bosque. Le pide a Clara que mire también a través de ellos. Clara no ve a nadie, así que entra. Héctor comienza a observar a la chica de nuevo a través de sus binoculares y se asombra al verla desnudarse en el bosque abierto. Antes de que Héctor pueda entender nada, Clara se le acerca de nuevo, le dice que va de compras y se va al mercado. Héctor, cada vez más curioso, se adentra en el denso bosque para buscar a la chica. A unos pasos más por el sendero del bosque, ve un contenedor de basura y una bicicleta de grava. Al ver esto, Héctor siente que algo anda mal, se pone cada vez más alerta, continúa adentrándose en el bosque para buscar a la chica y a poca distancia encuentra a la misma chica, inconsciente y sin una sola prenda de ropa en su cuerpo. Héctor primero le lanza un palo para comprobar si está realmente inconsciente, pero ella no reacciona. Héctor corre a socorrerla. Mientras lo hace, un hombre de repente lo ataca por detrás y lo agrede con un par de tijeras. Héctor huye gritando pidiendo ayuda, pero el hombre aún se niega a rendirse. Héctor se esconde rápidamente detrás de un árbol para escapar y, aterrorizado, observa en secreto al hombre a través de los binoculares, que está justo frente a él, sosteniendo un par de tijeras. Incluso imita a Héctor. El hombre tiene una venda rosada que le cubre toda la cara, y en cuanto ve a Héctor comienza a perseguirlo de nuevo. Héctor de alguna manera logra salvar su vida y corre hacia una casa en la distancia. Desesperado intenta pedir ayuda por teléfono, pero a pesar de gritar fuerte, nadie sale. Entonces Héctor rompe el cristal y entra en la casa. Allí ve un extraño letrero en la pared. Sin saber su significado lo ignora y se lava las manos en el baño. Y tras sentirse un poco mejor, comienza a caminar por la casa, inspeccionándola. Entra en un laboratorio que está lleno de numerosas máquinas y computadoras. Mientras tanto, Héctor encuentra un walkie-talkie, lo toma e intenta pedir ayuda. El dueño del edificio de enfrente le dice: «Estoy en el edificio justo al lado del tuyo y no toques nada hasta que llegue». Esto trae cierto alivio a Héctor, pero poco tiempo después el dueño le devuelve la llamada por el walkie-talkie, diciéndole que se vio en las cámaras de CTV a un hombre con la cara vendada acercándose a la casa donde él está ahora. Él guía a Héctor y enciende todas las luces exteriores para mostrarle el camino. Siguiendo la senda, Héctor rápidamente llega a otro edificio, donde se guardan numerosas máquinas. Parece como si allí se realizaran muchos experimentos. Justo entonces llega un hombre, un científico, y este científico había invitado a Héctor allí. El científico estaba investigando algo, así que había montado un laboratorio de investigación en su casa. Le dice a Héctor que el hombre todavía lo está siguiendo y está a punto de venir aquí, así que si quieres escapar de él, deberías esconderte rápidamente en este tanque. Sin embargo, esconderse en el tanque no le parece seguro a Héctor en absoluto, así que se niega a entrar. Pero entonces, cerca del vidrio, llega el asesino y Héctor está aterrorizado. Sin otra opción, entra a ciegas en un tanque lleno de un líquido extraño. Aterrorizado, Héctor suplica al científico que lo deje dentro, pero el científico lo ignora y en lugar de eso comienza a revisar su máquina. Héctor se ahoga en el líquido. Unos minutos más tarde, cuando el científico abre el tanque, Héctor emerge ileso. Descubre que ha pasado de noche a día y todo el líquido del tanque se ha secado por completo. Héctor está completamente desconcertado por esto y el científico está atónito. Le pregunta: «¿Quién eres? ¿Cómo entraste? ¿Qué estabas haciendo en el tanque?». Héctor responde enfadado: «Me mandaste dentro del tanque anoche y ahora me haces esas preguntas tan desagradables». Pero el científico no recuerda nada. De hecho, afirma: «Nunca te he visto antes». Al oír esto, Héctor queda completamente desconcertado. No entiende lo que está pasando. Cuando mira su casa a través del telescopio, ve a su esposa, Clara, afuera. Pero al mismo tiempo, también ve otra versión de sí mismo dentro de la casa, actualmente con su esposa. Al ver esto, Héctor entra en pánico. No puede entender quién es el impostor que está con su esposa. Al ver la angustia de Héctor, el científico, que también mira su casa a través del telescopio, también queda completamente sorprendido. Se niega a dejar que Héctor vaya a casa.
diciendo que el tanque en el que estuvo ayer es en realidad su proyecto de viaje en el tiempo. Por lo tanto, ha viajado atrás en el tiempo a un momento anterior. El científico intenta explicar que ha viajado atrás en el tiempo aproximadamente 1 hora, pero Héctor se niega a creer nada. El actor, horrorizado por todo esto, decide ir a la policía y presentar una denuncia contra su suplantador, pero antes de hacerlo, el científico le explica que el suplantador no es un suplantador, sino más bien su propia persona, y si llama a la policía él tendrá problemas, no nadie más, y este viaje en el tiempo se debe a su entrada en el tanque. Pero ¿por qué el científico envió a Héctor al tanque? Ni Héctor ni el científico en esta línea temporal tenían idea, pero ahora el científico quiere arreglar todo, así que decide ayudar. Héctor lo lleva a la casa donde rompió el cristal para entrar, pero cuando Héctor mira en el espejo, queda completamente sorprendido porque el espejo estaba perfectamente intacto. Esto significa que en realidad estuvo viajando en el tiempo por unos momentos y el espejo está a punto de romperse en el futuro, esta noche. Al ver esto, Héctor queda desconcertado, pero el científico le asegura que arreglará todo y lo enviará de regreso. El científico dibuja y le explica al actor cómo, después de viajar, ahora tiene 2 versiones de sí mismo. También le dice que él es un científico que trabaja en un proyecto de viaje en el tiempo, pero que aún no había experimentado con ningún ser humano. Le explica a Héctor cómo puede escapar de esta trampa temporal sin perturbar la línea temporal. El dibujo que el científico le muestra es el mismo dibujo que Héctor vio anoche, cuando entró en la casa cuyo cristal rompió para escapar. De ahora en adelante llamaremos a este Héctor Héctor 2, porque ya ha viajado en el tiempo una vez, y a su otra forma, Héctor 1, para evitar cualquier confusión. El científico le dice a Héctor 2 que debe permanecer escondido esa noche para que Héctor 1 llegue por la noche como él, siga cada uno de sus movimientos, entre en el tanque y viaje en el tiempo hacia atrás. Después de eso podrá estar fácilmente con su esposa, Clara. Al oír este sólido plan, Héctor accede a hacerlo, ya que lo reunirá con su esposa y garantizará que nadie salga lastimado. Héctor 2 espera que Héctor 1 viaje en el tiempo. También está profundamente preocupado por su esposa, Clara, así que llama a casa para comprobar cómo está. Pero desafortunadamente, Héctor 1 intercepta la llamada, hecha por Héctor 2. Él recibe la llamada. Al oír la voz de Héctor 1, Héctor 2 cae en silencio. Esta escena tiene lugar al comienzo de la película. Héctor 2 se sorprendió porque nadie tenía el número de teléfono de su nuevo hogar, pero ahora, Héctor 2 se da cuenta de que la primera llamada que recibió fue hecha a él mismo, y él no respondió. Cuando el científico se entera de las acciones de Héctor 2, se enfurece y explica que intentar hablar con su yo pasado podría alterar la línea temporal. Si Héctor 1 de alguna manera no regresa, quedará atrapado en esta línea temporal para siempre, sin volver jamás con su esposa, Claire, así que debería quedarse aquí en silencio hasta la noche, mientras él prepara la máquina. Dicho esto, el científico se va, pero Héctor 2 se está aburriendo cada vez más, entonces decide vigilar a Héctor 1, y sin informar al científico, toma su coche y se dirige a casa. Mientras viaja, ve a la misma chica montando una bicicleta que vio en el bosque al comienzo de la película. Héctato decide seguirla para averiguar quién la dejó inconsciente. Mientras Héctato persigue a la chica, un coche rojo choca con su coche con gran fuerza. En la colisión, el coche de Héctato se empotra contra un árbol, dejándolo sangrando profusamente. Para detener la hemorragia, se desata la venda de la mano y la ata alrededor de la cara y la cabeza. La sangre mancha la venda y cuando se mira en el espejo, se da cuenta de que se parece exactamente al asesino que lo atacó. Mientras tanto, al oír el sonido del choque, la chica en la bicicleta, llamada Chica, acude a Héctor 2 y pregunta por su bienestar. Héctor le dice que está perfectamente bien, simplemente se ha vendado la cara debido a lesiones en la boca y la cabeza. Al ver las vendas en la cara de Héctor 2, Chica rápidamente decide llamar a una ambulancia para pedir ayuda. Sin embargo, no puede porque no hay señal. Entonces, Chica le ayuda a Héctor 2. Le da agua y luego lo corta y venda adecuadamente con unas tijeras que lleva. Él le dice que va al hospital y comienza a irse con su bicicleta, por lo que Héctor 2 decide ponerse una chaqueta que está en el contenedor de la basura, y luego le pide a Chica que lo acompañe al bosque. Cuando Chica se niega a ir con él, Héctor comienza a llevarla al bosque apuntándole con la punta de unas tijeras. También la tranquiliza diciendo: «No tengas miedo de mí, no te haré daño en absoluto». Con eso se lleva a Chica al denso bosque, y usando binoculares, comienza a observar los movimientos de Héctor 1. Ve a Héctor 1 sentado en el jardín, observando los alrededores a través de binoculares. Al ver esto, Héctor 2 tiene una idea, y le pide a Chica que se desnude, para que la atención de Héctor 1 se desvíe hacia Chica, y él llegue justo como lo hizo entonces. En cuanto Héctor 1 llegue, lo matará.
dejándolo a él con su esposa, Clara, para siempre. Pero Chica se niega a desnudarse. Cuando Héctor 2 la amenaza con matarla, Chica se ve obligada a desnudarse, y afortunadamente Héctor 1 la ve desnudarse en ese mismo momento. Ahora que la atención de Héctor 2 está centrada en Héctor 1, Chica aprovecha la oportunidad para huir. Sin embargo, Héctor 2 la persigue y la vuelve a atrapar. Chica cae inconsciente en la pelea. Héctor 2 la trae de vuelta al mismo lugar en el bosque donde Héctor 2 la vio desnudarse. Coloca a la inconsciente Chica, la despoja de la ropa y espera a que llegue Héctor 1. En cuanto Héctor 1 llega, su atención se centra en la chica desnuda e inconsciente, y Héctor 2 aprovecha la oportunidad para atacarlo con unas tijeras, pero no logra matarlo ya que Héctor 1 escapa ileso. Y así nos damos cuenta que esta es la misma escena que le sucedió a Héctor 2. Pero él no sabía que el atacante no era otro que otra versión de sí mismo, porque su otra versión tenía un bozal cubriéndole la boca. Héctor 2, cansado de perseguir a su primera versión, escucha de repente a Chica gritar. Héctor 2 va a la escena para buscarla, pero Chica ya ha huido. Héctor 2 regresa a su casa, pero tampoco encuentra a Chica allí. Sube las escaleras para ver a su esposa, Clara, cuando de repente alguien lo golpea con una mesa, dejando a Héctor 2 malherido. Su sospecha recae en Chica. Entonces, mientras la busca, se queda fuera de una habitación cerrada con llave. Desde afuera, Héctor 2 intenta convencer a Chica de que no le hará daño. Ella no le cree en absoluto, y él le explicará todo cuando llegue el momento. Pero Chica, que está dentro, aún se niega a abrir la puerta. Al ver esto, Héctor derriba la puerta y se abre paso, con la esperanza de explicar la situación y calmarla, evitando que ella se queje a la policía. Sin embargo, al entrar en la habitación, no encuentra a nadie. Mientras tanto, oye un ruido procedente del techo. Justo entonces Héctor 2 ve una ventana abierta. Se da cuenta inmediatamente de que Chica debe haber escapado por el tejado, así que se dirige a esa misma ventana. Ve a Chica intentando subir, por lo que agarra su pierna y la tira hacia abajo. En el proceso, Chica resbala y se cae del tejado, muriendo. Pero Héctor 2 queda devastado cuando ve desde arriba que no era Chica, sino su esposa, Clara, quien ha sido asesinada. Héctor 2 queda totalmente devastado. Ha matado a la misma persona que buscaba proteger. Ahora pierde completamente la razón. Luego contacta al científico por su teléfono, Tou, y le cuenta todo. También le dice que encuentre a Héctor 1 lo antes posible y lo envíe a un viaje en el tiempo, ya que él se dirige hacia él. Héctor 2 toma el coche de su esposa y sale para encontrarse con el científico. Todo entonces se desarrolla tal como sucedió con Héctor 1. Héctor 2 mira por la ventana y comienza a asustar a Héctor 1. Asustado, Héctor 1 corre rápidamente hacia el tanque, completando así un círculo completo. El científico entonces sale y se acerca a Héctor 2, quien le cuenta sobre la muerte de su esposa Clara, y también le dice que quiere viajar atrás en el tiempo para poder salvarla de caer. Entonces Héctor 2 decide meterse y volver a entrar en el tanque. Vemos entonces al científico sacar algunas cosas de su bolsillo y luego entrar para encontrarse con Héctor 2. El científico le dice que el viaje en el tiempo ya no es posible porque su máquina del tiempo está rota. Con eso, el científico comienza a irse, pero Héctor 2 lo amenaza diciendo: si no me escuchas, destruiré tu laboratorio y todo tu trabajo de años quedará arruinado en un instante. Al oír esto, el científico está profundamente preocupado e intenta encender la máquina, pero no arranca. El científico intenta convencerlo diciendo: dame hasta mañana, lo arreglaré para mañana. Pero Héctor 2 no cree nada al científico, entonces nota las baterías, una de las cuales falta. Al ver esto, Héctor 2 se enfurece y le quita el bozal, golpea al científico y le pregunta: ¿dónde escondiste una batería? Para evitar ser golpeado, el científico le dice la verdad, diciendo que la tiró. Al oír esto, Héctor 2 saca al científico afuera, y juntos buscan la batería. El científico tiró la batería para impedir que Héctor 2 viajara en el tiempo de nuevo. Pero ¿cómo supo el científico que Héctor 2 volvería a él para viajar en el tiempo? Héctor 2 tampoco entiende esto, cree que el científico está jugando con él. Cuando le pregunta al científico sobre esto, el científico, sorprendido, dice: fuiste tú quien me lo dijo. El científico explica que hay otro Héctor 3 presente en esta línea temporal. Le dice que él no es el primero que lo ha visto. Héctor 3 ya había viajado en el tiempo antes, emergiendo del tanque poco antes que él, y estaba presente en la misma habitación. Héctor 3 instruyó al científico para que reaccionara como si fuera la primera persona que viajó en el tiempo cuando Héctor 2 saliera del tanque. Héctor 2 queda completamente atónito cuando se entera de esto, pero ninguno de los dos sabe dónde está Héctor 3 o qué está haciendo. Héctor 2 debe volver al pasado y salvar a su esposa, Clara, a toda costa.
Justo entonces comienza a llover y en medio de la llovizna oyen el sonido de una sirena policial. Significa que la chica del bosque llamada Chica ha llamado a la policía. El científico envía a Héctor 2 de vuelta dentro del tanque para comprender la situación. Cuando Héctor 2 emerge del viaje en el tiempo como Héctor 3, ahora ha llegado a ese momento. El científico, que no sabe nada sobre viajes en el tiempo, queda completamente atónito cuando ve a Héctor 3 emerger del tanque. Pero esta vez, la tercera versión de Héctor, Héctor 3, está bastante confiada. Le dice al científico que su máquina del tiempo funciona perfectamente. También le dice al científico que Héctor 2 llegará pronto. Él debe reaccionar a su llegada como si fuera el primer viajero temporal. Héctor 3 luego se esconde en la misma habitación y de repente algo comienza a quitarse en el tanque. Y entonces emerge el segundo Héctor, a quien hemos visto en toda la película. Después de que Héctor 2 sale del tanque, sale directamente afuera. En cuanto Héctor 2 se va, Héctor 3 se acerca al científico y le dice: no le digas nada de mí en absoluto. En cambio, finge como si él fuera el primer Héctor que viajó en el tiempo. Además, debe mantenerlo ocupado para que Héctor 3 pueda ir a su casa y salvar a su esposa, Clara, que murió a manos de Héctor 2. El plan de Héctor 3 era salvar a su esposa esta vez y no volver a viajar en el tiempo nunca más. El único propósito de su viaje en el tiempo fue salvar a Clara. Con este pensamiento en mente, Héctor 3 se va antes que Héctor 2, pero la puerta adelante se cierra, obligándolo a regresar. El control remoto de esa puerta está dentro del coche del científico, que Héctor 2 está conduciendo actualmente. Esto significa que Héctor 2 ya se había ido. Héctor 3 regresa para reunirse con el científico y comienza a perseguir a Héctor 2 en su coche rojo. Aquí es donde aprendemos que el coche que chocó el coche de Héctor 2 fue conducido por nada menos que Héctor 3. Justo entonces, Chica pasa frente a él, obligando a Héctor 2 a detenerse, y Héctor 3 detiene rápidamente su coche desde atrás para evitar que golpee a Clara. Sin embargo, el impacto perturba gravemente el coche de Héctor 3, provocando que choque contra un contenedor de basura, resultando en un accidente fatal. Héctor 2, por lo tanto, no tiene esperanza de detener a Héctor 2. Pensando esto, rápidamente llama al científico y le dice que ha fracasado en su misión, por lo tanto no debe permitir que Héctor 2 viaje en el tiempo más. Héctor 3, de alguna manera logrando recuperar la compostura, intenta salir del bosque cuando Chica aparece frente a él. Recordemos que Héctor 2 acababa de dejar inconsciente a Chica. Héctor 2 debe estar persiguiendo a Héctor 1 para matarlo. Chica mancha la cara de Héctor 3 con sangre y él grita. Esta es la misma escena en la que Héctor 2 estaba persiguiendo a Héctor 1 para matarlo. Fue Héctor 2 quien oyó el grito de Chica, pero no sabíamos entonces que el grito de Chica fue causado por ver a Héctor 3, después de lo cual Héctor 2 vio a Chica huir de su lugar. De todos modos, Héctor 3 le dice a Chica que ambos están huyendo del mismo hombre, un hombre con una venda en la boca, y que ese hombre es muy peligroso. Él es quien me puso en esta condición. Al ver el estado de Héctor 3 quiere ayudar a Chica, pero no tiene opción porque no hay señal en esta zona. Chica le dice: vi una casa cercana con las luces encendidas, tal vez podamos conseguir ayuda allí. Chica comienza a conducir a Héctor 3 hacia esa casa, pero ella no sabe que pertenecía a otra persona, sino a Héctor 3. Lleva a Héctor 3 dentro de la casa, lo hace sentar tranquilamente y comienza a buscar el teléfono. Mientras tanto, llega Clara, y cuando ve el estado herido de Héctor, su corazón queda completamente conmovido. Héctor 3 calma a Clara y dice: estoy absolutamente bien, no te preocupes por mí en absoluto. Clara entonces dice que vio a un hombre acercándose a su casa con toda la cara cubierta de vendajes, pareciendo bastante peligroso. Al oír esto, Héctor 3 rápidamente encierra a Clara en una habitación, diciéndole que no haga ruido, pase lo que pase, y prohibiéndole estrictamente que salga. Luego sube al piso de Chica, y cuando Héctor 2 se acerca, Héctor 3 lo golpea con una mesa, derribándolo. Esto significa que no fue Chica quien golpeó a Héctor 2 con la mesa, sino su propia tercera forma, Héctor 3. Héctor 3 le dice a Chica que si quiere escapar de sus garras, debe disfrazarse y escapar. Héctor 3 rápidamente corta el cabello de Chica, la viste con la ropa de su esposa y le dice que huya. Héctor 3 le da a Chica un cambio de imagen exactamente igual al de su esposa, Clara. Más tarde, mientras Chica escapa por el tejado, Héctor 2 la divisa. Al tirar de su pierna, ella se cae y muere, rompiéndose el cuello. Como Chica llevaba la ropa de Clara, Héctor 2 la confunde con su esposa. Clara en realidad estaba encerrada en una habitación. De esta forma, Héctor rescata a Clara de forma segura y se sienta con ella. Dentro, Héctor 2 está furiosamente destrozando todas sus pertenencias. Clara está confundida, pero Héctor 3 le dice que guarde silencio. Entonces, cuando Héctor 2 se va, Héctor 3 finalmente encuentra el apoyo de Clara y decide no volver a viajar en el tiempo, nunca más. Así, Héctor 3 completa todo el ciclo. El Héctor 2 que acaba de irse repetirá todo lo que sucedió en el futuro, convirtiéndose así en Héctor 3.
Mientras tanto, Héctor 1 permanece en la línea temporal paralela y repetirá todo lo que ha estado ocurriendo desde siempre. Esto continuará repitiéndose, sin fin. Héctor 3 salva a su esposa, pero la pobre chica es innecesariamente asesinada. Tendrá que morir de la misma manera innumerables veces en cada línea temporal, ya que este bucle nunca terminará. En cuanto al científico, inventó una máquina del tiempo al comienzo de la película, pero necesitaba a alguien para realizar el viaje temporal, y Héctor acababa de mudarse, así que lo utilizó para el experimento.